Bienvenidos, es un gusto saludarles a nombre del Ministerio Buscando de Dios. Hoy vamos a iniciar la segunda carta de los Corintios como un estudio, así como lo hicimos en la primera carta. Segunda de Corintios, y hoy principiamos con la lección número 1. En unas reuniones anteriores tuvimos el comentario del capítulo 1. Y quiero que recuerden los que estuvieron conmigo, aunque no había nada escrito todavía como hoy lo estamos haciendo, que mencionábamos que cada pasaje de la Biblia tiene un énfasis. Y cuando usted lee, por ejemplo, y encuentra una palabra que se repite y se repite mucho, ya tiene que entender usted que esa palabra no se repitió porque el escritor no sabe escribir. Se repite porque Dios de alguna manera está enfatizando lo que quiere para nosotros. Y en segunda de Corintios 11 veces se menciona consolación. Consolación, Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros consolemos a otros con la consolación con que nosotros somos consolados. A la que insistencia en consolación. Bueno, vamos a entrar hoy y hoy la verdad que hoy la lección número 1 son datos introductorios, ¿verdad? Vamos a poner el contexto de lo que vamos a estudiar. La segunda carta a los Corintios tiene algunos pasajes, por ejemplo, el primer capítulo, al final de él, que tiene algunas expresiones que como que cuesta entenderlo, pero con la ayuda de Dios vamos a hacerlo sencillo para que usted y yo lo podamos entender claramente. Vamos a entrar a nuestra hoja entonces, por favor. Datos introductorios de segunda de Corintios. Fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué la garantía, hermanos? A ver, por favor, como estamos en clase, aunque está para la televisión, aunque estamos en clase, usted puede preguntar, por favor, porque cuando no hay cámara todos preguntan, y cuando me miran a mí con el micrófono nadie pregunta, ¿verdad? Pregunten, por favor, interrumpan, porque es una clase la que estamos teniendo. Ojalá que pueda servir a alguna persona que está viendo por internet, pero primero tiene que bendecirnos a nosotros. Así es que les pregunto, ¿por qué creemos que le escribió el apóstol Pablo? En el capítulo lo menciona. Porque la primera palabra de este libro es Pablo. Y una de las características, óiganlo por favor, una de las características que él tiene es que en un montón de cartas, en 13 cartas, él escribe Pablo primero. Cuando, se los voy a poner como paréntesis para que lo recordemos, cuando llegamos a la carta a los Hebreos, la mayoría de personas, especialmente los estudiosos de la Biblia, yo estoy de acuerdo que es del apóstol Pablo, pero no dice que Hebreo sea de Pablo. Y 13 cartas escribió Pablo diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y entramos a Hebreos, y en Hebreos no dice Pablo, sino dice Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los hijos, hoy nos ha hablado y principia de otra manera. Entonces la gente dice, no la escribió Pablo porque no puso Pablo de primero. Pero cuando uno lee la forma, todo lo que como se escribe, muchos dicen que es Pablo el que lo escribió. Pero ¿por qué decimos de 2 Corintios que es Pablo? Porque él mismo expresa que él está escribiendo la carta. Pablo, muy bien. En el año 57, los estudiosos ubican perfectamente esta carta, eso sí, no hay ninguna duda. Y se escribió en la región de Macedonia. Si usted mira su mapa en la Biblia, Macedonia es una península grandotota, es una región de Macedonia. Y el capítulo 7, si quieren leer conmigo, el capítulo 7, versículo 5, da alguna referencia. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, aquí donde estamos ahorita, dice, en Macedonia ningún reposo tuvo nuestro espíritu. 9:2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Aquí estoy yo con los hermanos de Macedonia y yo me glorío con los hermanos de Macedonia. Eso nos está diciendo. La referencia que les estoy dando es que fue escrita en la región de Macedonia, probablemente en la ciudad de Filipos. Filipos está ubicada en la región de Macedonia.
El tema podría ser, y cuando uno lee al apóstol Pablo, hermanos, él ahí está contando todos sus sufrimientos. Ya van a ver ustedes todo lo que él pasa, ¿verdad? Los mataron en naufragios, Pablo estuvo en todo. Lo descuelgan en un canasto, lo descolgaron de una muralla para que no lo mataran. El hombre habla de su sufrimiento. Entonces, ¿qué le vamos a poner como tema? La autoridad del siervo de Dios. Ese es un tema que se puede sugerir. Un hombre que tiene autoridad no solamente porque fue respaldado por Dios, sino porque él de veras vivió como siervo del Señor. Conocemos los sufrimientos, van llenando sus hojitas, ¿verdad? Entonces, el tema podría ser la autoridad del siervo de Dios. Vea que no está conmigo. El siervo de Jesús. Por favor, ponen siervo con S, ¿verdad? Siervo con S es esclavo, siervo con C es venado. Así que Pablo no es venado de Jesús, es un siervo, servidor, esclavo. Conocemos los sufrimientos del apóstol y el concepto equivocado que algunos se habían formado de él. Ay, hermanos, cuando uno lee, da tristeza que la gente hable tan mal de sus líderes, hombre. Imagínense que de Pablo se habla, ese no es apóstol, ese tiene, es dos caras. Hoy nos dice que sí y mañana está diciendo que no. Un apóstol es definido, hombre. Y principian a acusar al apóstol Pablo de todo, ¿verdad? Cuando uno lee todas las palabras que él dice, pobrecito Pablo. Oiga, siendo Pablo, la gente no lo aceptaba. ¿Y quiénes somos nosotros para que todos nos acepten, verdad? Gracias a Dios, él defendió su ministerio. Al extremo de dudar de su autoridad apostólica, por lo que el apóstol tiene que defender dicha autoridad. El apóstol Pablo se dedicó a defender su autoridad. Incluso dijo, al final de su carta dice, ya voy a llegar con ustedes y van a ver cómo les voy a demostrar, no con palabras, sino con hechos, que de veras tengo la autoridad de Dios. Ahora tiene uno que hablar de esa manera, porque hay gente que no está respaldando o no lo está reconociendo como líder. Hermano Chito. Estaba leyendo Corintios con el estudio que lleva, pero también hay unos comentarios que lo que le molestaba muchas veces en Corintios, dice que cuando él estaba enfrente no habla tan severo como las cartas que les mandaba, y que tal vez esa es la razón que es la segunda carta para calmar un poco. Bueno, lo que está diciendo el hermano Chito, que la gente lo criticaba, y ahí la carta lo dice, que las cartas son agresivas, pero cuando la presencia corporal es un cobarde, un aguado, no se anima ni a hablarles, pero por cartas sí es abusivo para escribir. No es así, y él dice, cuando llegue van a ver si eso es lo que quieren, pues yo los estoy tratando con cariñito, quiero que ustedes crezcan, que se gocen, yo no quiero que sufran. Pero si quieren leñazos, les voy a dar leñazos porque tengo autoridad. Pero dicen, las cartas son fuertes, pero la palabra corporal, la presencia corporal es débil. Esa es la acusación que le tenían a Pablo, y no es cierto, ¿verdad? Pastor, de esta segunda carta se dice que es donde él defiende su apostolado, que a eso le da el énfasis. En esta segunda carta él le da énfasis a defender su apostolado, aunque en 1 Corintios capítulo 9 ya él da incluso las cláusulas para un verdadero apóstol. ¿Quién es un verdadero apóstol? Uno que haya visto al Señor personalmente. Los apóstoles de ahora tienen que haber visto cara a cara a Jesús. Imagínense, ellos dicen que sí, si no son unos mentirosos. Segundo, haber sido enseñados personalmente por Jesús. Y usted dice, yo sí fui enseñado. No, nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo, por la palabra escrita. No, personalmente. Y Jesús todavía a Pablo le enseñó. Se dice que se fue 3 años a no sé qué otro, a 14 años estuvo en el desierto, no sé qué. Ahí fue enseñado Pablo en el doctorado que él tenía en teología. Yo no tengo que defender que soy pastor, ¿verdad? Yo no tengo que defender que tengo mi ministerio. Mi ministerio me va a respaldar. El ministerio de Pablo fue tan grandote, tan enorme. ¿Cómo se puede dudar de un ministerio? Hoy nosotros decimos el gran apóstol Pablo, un hombre maravilloso, un hombre que llevó la palabra a todos los lugares donde no se había predicado, el apóstol de los gentiles, tantas cosas que decimos de él. En ese tiempo estaban dudando del apóstol. Sigamos con el siguiente párrafo. Oigan,
encontramos muchas palabras que confirman el sufrimiento en todos los aspectos en la vida de Pablo. Ya lo va a leer usted, y si usted lee 2 Corintios, él está lamentando de veras que se tenga un concepto equivocado. Imagínese decir, cuando él escribe, cómo escribe de fuerte, cómo es de abusivo para escribir, pero cuando habla, la palabra es menospreciable, no tiene carácter para hablar. Fíjese todo lo que dicen, y él tiene que llegar a decir en algún momento, bueno, cuando yo llegue van a ver que voy a llegar con autoridad para demostrarles. No se puede. Esa era la lucha que el apóstol tenía. De hecho, el primer capítulo enfatiza la consolación en medio de tribulaciones. Ya vamos a entrar a esto. Y habla de consolación, consolación con el que somos consolados para consolar a otros. Consolación. ¡Hala, qué tremendo! Fíjese. ¿Por qué? Porque él incluso necesitaba esa consolación. Porque había mucha gente que estaba en contra y eso le estaba dando a él como sufrimiento. Muy bien, vamos a seguir con el punto número 1, la introducción.